viviente, aquella que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No solo los profesa, los predica, sino los practica. Esa es la iglesia del Dios viviente. Y vamos a estar allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, y la versión que voy a utilizar es Nueva Traducción Viviente. Entonces dice allá a partir del versículo 8. De la misma manera que como hay requisitos y características para los pastores, de la misma manera hay requisitos para los diáconos, para esos líderes que ayudan en la iglesia, como los que mencionamos. Y dice, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto. ¿Dignos de qué? De mucho respeto. Y deben tener integridad. Y esa es una parte clave del liderazgo en la iglesia, ser íntegros. Íntegro significa que no está resquebrajado. Por ejemplo, un vidrio cuando se parte, uno dice, uy, se venció el vidrio, puede que no quede en pedacitos, pero uno lo ve vencido, partido. Entonces el vidrio ya no está, ¿qué? Íntegro. Puede que lo vea entero, pero no está íntegro. Esa palabra íntegra no es lo mismo que honrado. Se los voy a poner un ejemplo que ya he dado en la iglesia varias veces, pero de pronto hay personas aquí que no lo han escuchado. Una vez estaba un señor en el aeropuerto y resulta que se encontró una valija con 1.000.000 de pesos. Y resulta que fue y la entregó en la recepción del aeropuerto allá en los altavoces para que reclamara la persona que perdió esa valija con el 1.000.000 de pesos. Y evidentemente, pues cuando la persona llegó a reclamarla, dio las características de la valija, de las denominaciones de los billetes, dijo, la mayoría son de 20.000 pesos. En esa época dijeron, sí, esta es suya, es el color de la valija, si tenía correa, si no, sí, ella es la persona indicada. Entonces había una periodista ahí cubriendo noticias en el aeropuerto y fue a entrevistar al señor que devolvió la plata, el señor que era muy honrado y devolvió la plata. Ay, Dios. Y devolvió la plata. Entonces, cuando fue a entrevistarlo para la televisión, ahí para el canal City TV, supongamos que está cubriendo esa noticia, él dijo, no me vaya a entrevistar, ni me muestre por televisión, ni nada. No quiero ni que me entreviste, ni mucho menos me saque ahí en el video en televisión. Nada, deje así tranquilo. Y se fue. Se fue para la sala de espera. Sin embargo, la periodista no se quedó con las ganas y lo siguió. Después de que lo siguió, lo alcanzó en la sala de espera, le dijo, pero venga, allí afuera está el camarógrafo. ¿Por qué usted no se deja entrevistar? Si mire, fue un acto de mucha honradez. Entonces él llegó y le dijo, el señor le dijo, ¿sí ve a esa muchacha que está allí en el asiento de la esquina? Dijo, sí, le dijo, esa es mi amante, esa no es mi esposa. Y donde mi esposa me llegue a ver que estoy en el aeropuerto con mi amante, saliendo en un vuelo, pues imagínense cómo se va a poner. Yo no quiero que me vea mi esposa ni mis hijos, y menos en un noticiero. Ahora ya entendió por qué no me debe sacar la entrevista y mucho menos en televisión. Uy, bueno, señor, deje así. Entonces, ese señor era honrado porque no se robó la plata, pero no era íntegro. Él no era íntegro. Y ahora yo creo que a usted le queda más claro qué se refiere a íntegro. Íntegro es completo, pleno, no pedacitos. En todo es pleno. Eso es lo que está diciendo ahí. Que un líder de la iglesia debe ser digno de mucho respeto y tener integridad. No estar en pedacitos. Para unas cosas sí, para otras no. Continúa diciendo la palabra. No deben emborracharse. ¿No deben qué?
emborracharse. Puede que hagan un brindis, sí, en un, qué sé yo, en un matrimonio, pero no se emborracha. Un diácono, un líder de la iglesia no se emborracha. Ni ser deshonestos con el dinero. No le gusta, venga, papaya puesta o el CBY, nada de ese tipo de cosas. No le gustan ganancias deshonestas. No son deshonestos con el dinero. No traman ni le pagan a los policías, ni cosas de esas, ni a los jueces, ni venga, arreglemos aquí entre nosotros. No, no, no. No es deshonesto con la plata. Esas personas también, los diáconos o diaconisas, porque también son mujeres, tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe. ¿Quién es la fe? Jesús. Entonces tienen que estar comprometidos con el ministerio. ¿Qué es ministerio? Servicio. Entonces tienen que estar comprometidos con el servicio a Jesús, que ahora ha sido revelado. ¿Cierto que Jesús se ha revelado a sus vidas? A ti y a mí se nos ha revelado. Y vivir con una conciencia limpia. La manifestación de que uno tiene un espíritu renovado, de que uno tiene a Jesús adentro en su corazón, es eso, una conciencia limpia. Uno no tiene una conciencia ya que lo ensucie, que lo empuerque y diga uno no. Me dice, no, tengo mi conciencia limpia. Cometo errores, claro que sí, y lo reconozco, pero mi conciencia está limpia. Esta es una característica de un diácono. Cuando no empieza, no, es que no tengo mi conciencia, y fuera eso se justifican como no la tengo como limpia, me voy a acabar es de ensuciar. Si uno no, venga, venga, al revés. El desafío es limpiarse, no va a acabarse de ensuciar. Entonces eso, viven con la conciencia limpia. Dice el verso 10, que sean evaluados. ¿Quiénes los van a evaluar? Primeramente, ¿quién? Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Y después, ¿quiénes? Los pastores aquí en la tierra los evalúan cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Entonces uno los evalúa, los mira, por su fruto los conoceréis, antes de nombrarlos en el liderazgo o en representación de la iglesia. Si pasan el examen, ¿quién? El que hace la evaluación. Entonces que sirvan como diáconos. Pero si no pasan el examen, pues no. Y uno a veces hace exámenes bobos, puede que uno dice, no, si vamos para el grupo de alabanza a cantar porque tiene una voz muy bonita, por ejemplo. Entonces uno a esa persona le dice, ay, sí, pero venga, primero ayúdeme a trapear. Sí, hay trapear en la entrada, que es que los niños entraron con los pies embarrados, como ellos no se dan cuenta, y embarraron el piso. Mire, aquí está el trapero y el balde, ¿por qué no me ayuda ahí a trapear? Oh, ¿qué tal yo trapear? No, aquí yo estoy aquí, es para cantar. Yo no estoy aquí para trapear. A ver, no se equivoque, pastor. Entonces quiero decirle que no pasó el examen. No, es que no se trata de eso. Aquí se trata de ser humildes, por ejemplo. Esa es una característica de esto que estamos hablando. ¿Vale? Y aquí entonces habla también de las esposas de los hombres diáconos. También hay diaconisas, ¿recuerde eso? Pablo en Romanos 16 habló de la diaconisa de Febe. Muy bien, dice el 11, versículo 11. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto. No es que él muy bien, pero la esposita no tan bien. No, la esposita también. De respeto. Y esa mujer, la esposita, no debe calumniar a nadie. No debe empezar, ay, no es que eso sea aquí, sí. O que le diga al esposo, ay, no sea tan bobo, es que ustedes allá, esos pastores le sacan el jugo y no le dan plata ni ayuda para nada. Y fuera de eso, sí ve a la hermanita allá y al hermanito y eso se la pasan calumniando y rajando de todo el mundo. No, más bien, mire, deben tener control propio. No deben ser así muy sueltas. Ay, es que me sacó una piedra, pastor. No, no, no es que me sacó la piedra. No, no, no. Deben que tener control
propio, dominio de sí mismas. Ay, pero no me aguanté, yo le alcé la voz. No, control. Y ser fieles en todo lo que hagan. Mire, dice fieles no solo en lo emocional, en la relación, sino en todo. Ser fiel en todo con los esposos. Y esto lo resalta mucho aquí Dios. Porque es que si algo le molesta a un hombre es que le falten el respeto y sobre todo su mujer o sus hijos. Y peor en público. Eso. Está hablando ahí de esa fidelidad. Si le va a decir algo al esposito, dígaselo en privado, pero no se lo diga en público. No le diga es que usted es bruto, es que yo le he dicho que no se endeude, es que a usted le gusta tirarse la plata. Muy bien, si tienes que dígaselas en privado, allá en la intimidad del cuarto, pero no lo haga ni delante de los hijos y mucho menos delante de otras personas. Eso significa ser, entre otras cosas, fiel. No es solo la fidelidad de que va a tener otro hombre, no. Esa también, por supuesto. Pero este tipo de fidelidad en el respeto al esposo. Porque si a un hombre algo le molesta, es que su mujer lo haga quedar mal en público o delante de sus hijos. Puede que a uno se lo digan, pero en privado, no delante de los demás. Eso nos envenena. No haga eso. Sea fiel en esas cosas. Así como hombres, trátenlas con delicadeza, como a vaso frágil. Den su vida por ellas, no permita que nadie las maltrate, y mucho menos ustedes, o tocarlas, o siquiera como dicen con el pétalo de una rosa, evidentemente, porque ellas son muy sensitivas, ellas son muy emocionales. Eso, cuide eso. Verso 12. Un diácono debe serle fiel a su esposa, fiel, no anda buscando lo que no se le ha perdido. Y eso lo dice porque es que muchas veces hay hermanitas en la iglesia que buscan a los líderes o al pastor o a los varones líderes. Ay, hermano, venga. Y cuando se saludan en el culto, entonces los abrazan fuertemente y no los sueltan y le respiran al oído y no sé qué, y se le empiezan a ir las luces allá al líder. Porque es que muchos matrimonios han fracasado en las iglesias, es por eso. Entonces dice, no, séale fiel a su esposo. Y si tiene problemas con alguna hermanita de la iglesia, vaya y cuéntele a la esposita, dígale, mire, la hermanita tal, si la ve la que entró allá, me está moviendo el piso. Tranquilo que su esposita va a saber qué tiene que hacer. Usted solo dígale la verdad, pero no deje que la cosa pase a mayores. Dice, un diácono, un esposo, diácono, dirige bien a sus hijos y a los demás de su casa. Escuche, los dirige bien, no dice que los dirige mal, ni dice solamente los dirige, porque hay papás que piensan que solamente es con dirigirlos. No, es con dirigirlos bien. No dice solo diríjalos a sus hijos, sino diríjalos bien. Enséñele las cosas buenas. Enséñele a ser honrado, a ser respetuoso, a no ser engañador, a no ser mentiroso, a no alzar la voz, a no contestar feo, a respetar a la mamá y a los hermanos, a ser obediente. Eso es dirigir bien. Y a los demás de su casa. Verso 13. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Mire el premio. Cuando uno hace esas cosas, se le aumenta la fe en Cristo Jesús. Rápidamente uno crece muchísimo, pero muchísimo en fe y en madurez. Y empieza a saber tomar decisiones correctas, porque ese es el premio. Eso, ahí dice, ven, con el respeto de la iglesia y de parte de Dios, aumentará su confianza en la fe en Cristo Jesús muy rápidamente. Crece mucho. Y eso es una recompensa valiosísima. ¿Sabe cómo le llama eso? Sabiduría. O sea, aplica la palabra de Dios en su vida social, laboral, académica, hogareña,
de una manera real y lo hace rapidito y no tiene dudas. Cuando toma decisiones ya las toma rápido. Sin duda, hoy, por ejemplo, me decía, no, que mire, que para prestar una plata, no sé qué, le dije, un hijo de Dios no presta plata. No es fiador de nadie. Y no se pone a recomendar a otros para que se las presten. Tampoco hace eso. ¿Por qué? Porque no debe enseñar a la gente a endeudarse. Entonces no mantiene con eso. Dice, más bien las poquitas deudas que tenga las voy pagando para no tener tantos culebras, como dice doña Briseida. Hay que estén encima de uno. La idea es no tener todo ese culebrerío. Y aprende a tomar decisiones sabias. Como por ejemplo ahora, Dios nos viene diciendo, ahorren, los tiempos que se avecinan no son nada halagüeños, ahorren, tenga plática ahorrada porque la situación a nivel económico va a afectar a todo el mundo. O sea que cuando le llegue a usted, usted dice, no se preocupe, yo tengo mis ahorros. Le dice aquí Pablo a Timoteo, mejor dicho, le dice Pablito, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora. Entonces Pablo le está diciendo, mire, Timoteo, yo sé que nos vamos a ver dentro de poquito, pero no está por demás escribirle todo esto que le he escrito hasta aquí, Timoteo. No se te va a olvidar todo lo que te he escrito, porque esto es lo que tú tienes que ir a enseñar allá a las iglesias, a los pastores, a los diáconos, a las mujeres, a los hombres, todo lo que le he enseñado hasta ahorita, que hay que orar por los presidentes, por los gobernantes, por las autoridades, todo lo que le he enseñado, mijo, que la clave está en la fe, que no se pongan con otras bobadas y otras tonterías de doctrinas, sino esto. Y le dice Pablo, para que si me llego a retrasar, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. A la familia de Dios se le conoce como iglesia. Entonces dijo, es para que sepa. Y nosotros, tú y yo que me estás oyendo, somos privilegiados, porque aquí nos está enseñando Dios a través de esto que quedó escrito, ahí dice, para que sepamos cómo debemos comportarnos las personas. Esta es la manera en que Dios espera que tú y yo sepamos comportarnos de esta forma que lo dejó escrito. Que unas veces, ay, pastor, yo no sé cómo comportarme, yo no sé cómo debo orar, yo no sé qué debo. Ahí no lo ha explicado y dice, es así que hay que hacer. Esta es la iglesia del Dios viviente y de ahí salió el título de la prédica. Esta, con todas estas características de hombres, de mujeres, de servicio, de los pastores, de los gobernantes, de las autoridades, basadas en la fe, en la roca que es Jesús, dice, esta es la iglesia del Dios viviente. Esta es la iglesia que Dios quiere. Si tú no estás en la iglesia que sea de esta forma, vayan buscando si otra. Si usted está en la iglesia que cumple con todo lo que se ha dicho desde el capítulo 1 hasta aquí, está en el lugar correcto. Porque muchos ya dicen, ay, yo me voy para otra iglesia. Ojo, aquí tiene usted cómo saber si está en el lugar que es, en el lugar correcto, o si está en el lugar equivocado. Todas las pautas están acá, porque estas son las características de la iglesia, del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea que una iglesia del Dios viviente es una columna y un fundamento de Jesucristo, porque Él es la verdad y la vida. Una iglesia que cumple con esto es columna para Dios y fundamento, dice esa iglesia, es como la que yo quiero, así, que sea fundamento de mi hijo para la humanidad, que sea columna que sostiene para edificar vidas. Esa es la iglesia que yo quiero. Entonces uno como pastor se evalúa y los que son aquí diáconos se evalúan y todos los que somos miembros de la iglesia evaluamos la iglesia y uno dice, ¿estoy o no estoy en el lugar correcto? ¿Se cumplen o no se cumplen con estas cosas? Por eso un buen pastor predica esto sin temor alguno. Y dice, no, ahí estoy. Yo también soy evaluado, no solamente por Dios, sino por los de mi propia iglesia. Y dice, sin duda,
Le dice aquí Pablo a Timoteo, verso 16. El gran misterio de nuestra fe, de nuestra confianza en Jesús es el siguiente. ¿Cuál es ese gran misterio? Pues ¿cuál era? La iglesia, porque en el Antiguo Testamento no aparecía la iglesia con nombre, apareció fue en el Nuevo. Y dice el siguiente. ¿Cuál es la característica de las iglesias? Cristo fue revelado en un cuerpo humano, ¿cierto? Que Dios se hizo carne en la persona de Jesús, se hizo carne. Entonces, fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, disculpado, sin dejarlo manchar. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. No dejó que nunca Jesús se manchara cuando fue, ¿qué? Humano. Cuando estuvo aquí esos 33 años, el Espíritu lo vindicó, no dejó que se manchara el Señor Jesús con el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador, por nosotros, pero él no lo conoció. ¿Por qué? Porque fue vindicado por el Espíritu. No le permitió el Espíritu Santo que fuera tocado con el pecado. Segunda cosa de ese gran misterio para la iglesia. Fue visto por ángeles. Los ángeles del cielo lo vieron. Y anunciado a las naciones. Cristo está anunciado a todas las naciones del mundo. No hay una sola nación, un solo país que no haya oído hablar de Jesús. No digo todas las personas, pero como naciones, todas las naciones han oído hablar de Jesús. De hecho, todas usted les pregunta en qué año están. Cualquier nación del mundo le dice usted en qué año vivimos, así sea el comercial. No vamos a hablar de que el calendario chino, de que el calendario egipcio, no, 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 no. Usted les pregunta cuál es el año comercial para todo el mundo y todo el mundo le va a decir, estamos en el 2022 después de Cristo. Ah, DC. Sí, ¿y quién es después de Cristo? Entonces todo el mundo sabe que hubo alguien que se llamó Cristo. Crea o no crea en él. Fue anunciado a todas las naciones. Y tercero, que fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Esto es para la iglesia. Porque la iglesia es para todo el mundo. Y todos los que creemos en Jesús sabemos que él fue llevado, resucitado, mejor dicho. Fíjese, el primero dice, fue revelado aquí como cuerpo humano, vino como humano, pero regresó al cielo en gloria. No como humano, ya regresó como lo que es, como el Hijo de Dios, en gloria, gloria que no le puede quitar nadie, absolutamente nadie. Y esa es la iglesia del Dios viviente. Entonces le está diciendo a Timoteo, estas son las características que tú debes ir a enseñar a todas las iglesias. Porque parece, cuando Pablo le escribió esta primera carta ya desde Roma, ya estaba en casa por cárcel en Roma, le habían llegado noticias a Pablo de que las iglesias de Asia, Éfeso, Pérgamo, Antioquía, Pisidio, Lestra, Derbe, digo, esas ciudades se me están como desviando. Vaya y ponga orden, mijo. Y vaya y dígales que estas son las características de la iglesia del Dios vivo y de sus miembros, de los pastores, de los diáconos, de las esposas y de todos los miembros de la iglesia. Esto es lo que debe caracterizarlos a la iglesia del Dios viviente. Vaya y ponga orden, Timoteo. No se deje amedrentar porque usted es joven. Usted va de parte de Dios y tiene al Espíritu Santo. Por eso en segunda de Timoteo le dice, aviva el fuego que hay en ti, porque el chino se ha chantado. Seguro había pastores por allá que lo regañaban. Y este chinito que viene a enseñarme a mí. Entonces le decía a Pablo, no se deje amedrentar. Aviva el fuego que hay en ti. Y lo mismo te dice a ti el Señor. No se deje amedrentar porque personas cercanas a usted, ay, no más, que usted es un aleluya fanático, manasalzar. Usted no se deje amedrentar por lo que usted cree, porque usted está creyéndole a un Dios, como dice arriba el título. ¿A un Dios qué? Que está qué? Vivo. No dice al Dios, dice al Dios viviente. Dios vive y vive en las iglesias, vive en sus hijos y vive en ellos porque en medio de ellos habita
Jesucristo, y en cada uno de nosotros habita Jesucristo por intermedio del Espíritu Santo. Y todos los que sabemos eso y creemos en eso, le damos